Buenas tardes. ¿Qué tal todos? Hoy vamos a hacer un directo en compañía de nuevo. Estamos esperando a un invitado, a ver si nos ve y se puede conectar. Vamos a hablar hoy de cómo conciliar. Aquí está. Aquí Buenas, está. buenas. Hola. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Alex? Muy bien. Gracias por estar. Bueno, te presento. Estamos Ujú. aquí con Alex Nobel de Gestión y Marketing para Terapeutas. Muchísimas gracias por estar, Alex. Qué bien, qué bonita esa imagen que veo detrás de ti. Qué Sí, un relax. vinilo súper bonito. Mm. Bueno, Alex, estaba, antes de empezar la conexión, estaba presentando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo podemos conciliar el amor para las terapias naturales, la espiritualidad, con la vida material, terrenal, ¿no? Y todo lo que es más físico y concreto. Ujú. Entonces, ¿quieres un poquito explicar de qué te ocupas, qué es lo que haces? Y así la gente puede entender por qué te he invitado hoy. Vale, perfecto. A ver, yo me dedico a acompañar a todos los profesionales del crecimiento personal, de las terapias, etcétera, a ponerse en marcha. Es decir, les ayudo a aterrizar. Muchas veces sucede que los profesionales dentro del mundo del crecimiento personal o de las terapias están muy conectados con la parte espiritual, pero muy poco conectados con la parte terrenal, ¿no? Y les cuesta aterrizar y llevar a cabo sus proyectos y ponerlos en marcha y arrancar. Y entonces, bueno, ese es mi trabajo. Me dedico a eso, me dedico a acompañarles a bajar a tierra toda esa parte que tienen ahí arriba, ¿no? Y poder emprender y arrancar y aportar lo que tienen que aportar. Es verdad, Alex, que, bueno, yo, para que la gente lo sepa, soy también, he sido tu alumna y así que te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a poner ese equilibrio en mi vida entre lo espiritual y lo material, ¿no? Que es súper importante. Y es verdad que en este tipo de trabajo el que hacemos en el mundo de las terapias naturales y de la espiritualidad en general, no solo para la gente que trabaja en ese mundo, sino también la que a veces es usuaria, ¿no? Podríamos decir, hay Mm. como una convicción, una creencia limitante que quien es espiritual no debe de ser próspero o Mm. abundante o poder ser exitoso en el campo material, ¿no? En el mundo material, ¿es verdad? Bueno, es Es verdad verdad que que hay la existe creencia. eso, eso es verdad que existe la creencia y a ver, verdad o no verdad, no hay nada que sea verdad o que no sea verdad. En realidad sucede a menudo que muchas personas que conectan con la espiritualidad, conectan, pues es algo arquetípico, te diría, no sé de dónde viene exactamente la creencia, pero es algo como que tengo que ser como Jesucristo o como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tengo solo que entregar y no recibir nada a cambio. Pero en ese acto no hay equilibrio, ¿sí? En el acto de entrega hay una devolución, la quieras o no la quieras, la puedes negar, la puedes evitar. No todas las devoluciones son económicas, obviamente, ¿vale? Pero sí es cierto que a más conectado estás con lo que la vida espera de ti y a más entregas desde allí, más la vida te devuelve la moneda de cambio, es decir, te devuelve aquello que está en equilibrio con lo que tú has entregado. Entonces, es muy gracioso esto que dices del rechazo que le tienen a lo económico y es muy curioso porque si buscas en YouTube y en Internet y tal, está lleno de vídeos sobre la abundancia, sobre cómo ser abundantes y muchos, o sea, el target o parte del target de la gente que mira estos vídeos son personas del mundo del crecimiento personal que se dedican a las terapias y que quieren ser abundantes. O sea, que en realidad tienen una mirada hacia eso pero internamente tienen una estructura, un techo que les impide traspasar más allá de esa Totalmente. creencia. Pero yo Exacto. creo que, Alex, hay varios aspectos, ¿verdad?, en este tema que trabajamos hoy, porque uno lo acabas de mencionar, que es el tema del dar y recibir, ¿no? Y concretamente recibir el dinero por una prestación, un servicio que tú hagas que sea de tipo espiritual, digamos. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras cosas que salen a la luz cuando uno se pone a buscar, a profundizar.
Entonces, lo que me gustaría preguntarte y hablar de este tema bueno, tocamos en tus cursos y tú explicas en tus cursos, son las alergias, ¿no? ¿Qué son las Mm, alergias, Alex? vale, Realmente. vale. Para mí una alergia, bueno, es tal como dice la palabra, ¿no? Es decir, cuando tú vas por la naturaleza y tocas una ortiga y te provoca una alergia, ¿vale? Es aquella planta ha generado en ti una reacción, ¿no? Un estado reactivo como de, ostras, de rechazo, de dolor, etcétera. Entonces, una alergia en cuanto a lo que es emprender mi proyecto profesional, por ejemplo, yo lo uso para todo, ¿eh? No solo para eso, pero ahora que estamos ahí, pues lo contextualizo allí, es una resistencia a algo. Es decir, yo, por ejemplo, le tengo alergia, imagínate, ¿no? A grabar un vídeo para salir en las redes. Entonces, eso a mí me provoca un rechazo brutal, no me atrevo, eso me limita y eso me impide estar al otro lado. Es decir, yo sé que al igual tengo que pasar por aquí para llegar a ser exitoso o para llegar a entregarle al mundo lo que quiero entregarle, pero hay una alergia, hay una ortiga en medio del camino que me pica, ¿no? Que en realidad no está. Que la gracia de estas alergias es que son, como tú decías antes, creencias, son historias, tipos de pensamiento, estructuras que yo me he ido diciendo toda mi vida de no lo haré bien, no soy capaz, me van a juzgar, lo que sea, ¿vale? Y ese pensamiento me está impidiendo poder hacer el clic y retransmitir en directo, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Entonces, de todas estas alergias, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las que más a menudo ves en los terapeutas, en la gente más así espiritual y que quiere bajar a tierra su proyecto, ¿no? Quiere materializar lo que está haciendo, lo que es su pasión. ¿Cuáles son Mm. los miedos que más se presentan? Vale, el top number one, la alergia más tremenda que tienen es el miedo a la exposición, la alergia A a mostrarse, a exponerse. exponerse. Eso es, a grabar un vídeo, a dar una charla, a hacer un webinar, o sea, lo que es Hacer un hacerme visible, directo. eso, en directo, cualquier cosa de estas que supone hacerse visible y contar o mostrarse al mundo, alergia total. Esta sería la primera. La segunda tiene que ver con la valoración personal a nivel económico. Esa es otra alergia muy fuerte. Les cuesta mucho valorar su trabajo eh, acorde a lo que están aportando. Hay un montón de terapeutas, pero alucinarías, bueno, tú lo viste en tu grupo, ¿no? Pero hay, y lo ves también en el grupo general, pero hay un montón de terapeutas con unas capacidades increíbles, es decir, con unas habilidades, han aprendido un montón de cosas, tienen unos talentos, o sea, increíbles. Y venden una terapia a 30 euros, ¿sí? Porque no se sienten aún capaces, no se sienten preparados, sienten que pueden recibir algún tipo de rechazo, abandono, etcétera, ¿no? Entonces, eso les genera un bloqueo tal que lo único que se les ocurre para tener clientes es bajar el precio al mínimo para sobrevivir, ¿no? Para llegar a ese estado de supervivencia. Luego tienen que trabajar Eh, mucho más, ¿no? claro, obviamente, tienen que eso es fruto de otra creencia, de tengo que sudar sangre para ganarme la vida, ¿no? Entonces, llegan a esos lugares, o sea, utilizan ese techo de cristal, esa creencia que está ahí de 1.500 euros es un tope, súper tope para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si empiezo a tener éxito, tengo que o sabotearme, o bajar precios, o hacer algo para estar ahí. Porque si rompo esto, ya no soy yo. ¿Qué, Porque tengo que cambiar qué algo de mi pasa? estructura interna. ¿Qué Exacto. Entonces, pasa si cuando cambio algo... superamos este límite, Alex? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué pasa cuando superamos este límite, lo que tú veas en... Vale, es algo que es constante. Es decir, ese límite se va superando de forma constante. No es lo rompo y ya me voy hasta el infinito, es rompo este techo y hay otra creencia que en vez de 1.500 euros me pone a 2.500 euros. Pero la magia, la magia está en siempre retar esa creencia. Es decir, si tú detectas, yo hago un ejercicio ahora en los cursos presenciales de trabajo, hacemos toda una sesión de trabajo con creencias. Y uno de los ejercicios es define cuál es un precio razonable para ti para ganar al mes, ¿no? Y la gente pone, pues 1.500 euros, ¿vale? Define un precio que es wow, ¿no? Si yo ganara esto sería la bomba, ¿no? Ponen 3.000 o 4.000 y pone un precio de algo que sería aberrante, ¿no? Algo que dices, wow, me lo puedo creer, o sea, puedo llegar, o sea, no digo 10.000 millones de euros, ¿eh? Digo algo que me lo puedo creer, pero que está muy allá, ¿no? 20.000, 20.000, ¿vale? Y entonces
empezamos a hacer ejercicios con las creencias, ¿vale? Para ir viendo cuáles de ellas tocan ese techo. Y cuando encontramos la creencia de ese techo, les propongo un ejercicio para retar ese techo. Es decir, las creencias, la gracia es que cuando tú detectas la creencia, la puedes observar en el momento en el que detona. Por ejemplo, si una creencia es tengo que sudar sangre para ganar 1.000 euros, la que decíamos antes, claro, cuando una persona se puede detectar que está trabajando 1.000 horas al día, esforzándose para poder pagar el alquiler, la comida y tal, ¿no? Entonces tengo que sudar sangre para llegar a fin de mes. En ese punto, en el momento en el que detecta ese dolor, yo les invito a retarlo y a hacer una contramedida, ¿vale? Para ver cómo responde frente a abrazar esa opción de que al igual no tengo que sudar sangre, ¿sabes? ¿Existe alguna otra opción? Te estoy poniendo este ejemplo de esta creencia, pero hay, bueno, o sea, tengo una lista con las que trabajamos de como 60 o 70 creencias que tocan directamente en botones rojos súper bestias, ¿no? Entonces, claro, la idea es buscar esa creencia y notar como a medida que yo la voy retando, que yo voy abriéndome a otra posibilidad que no es la que la creencia dicta, ese techo va desapareciendo. Y de hecho, hay resultados en eso. Puedes ver cómo esa persona de sopetón, sin darse cuenta, pasa de ganar 1.000 euros a ganar 2.000 al mes. ¡Ostras! Y no se ha dado cuenta, ese es otro problema, ¿no? Que no nos gusta ver la realidad, no nos gusta aterrizarla, y entonces gano más dinero, pero gasto más sin darme cuenta, con chorradas, ¿no? Y voy gastando. Entonces, me da la sensación de que estoy en el mismo lugar, porque voy así, ¿no? No llego a fin de mes. Pero Claro. simplemente es porque no estoy poniendo tierra, lo que decías tú al principio, ¿no? No estoy aterrizando lo que está pasando en mi día a día. Y otra cosa que puede pasar, ahora estoy pensando eso mientras hablas, es que cuando nos ocupemos de todo lo material, ¿no? Y empezamos, yo me acuerdo cuando empecé con los cursos contigo, ya hace bastante tiempo, fue en Mm, plan, me vuelco totalmente 360 grados en lo material, en lo más físico, ¿no? En el tema mm, económico. Y entonces es como que tienes la sensación de estar perdiendo tu foco, por lo menos a mí me ha pasado, ¿eh? Porque mm, dices, ¿qué hago yo hablando de números si soy terapeuta, ¿no? Y esa es mm, otra creencia, porque en realidad tú tienes que ser consciente de llevar tu economía. Entonces, lo que decías ahora del dinero, del ni se dan cuenta, ¿no? De que ya están empezando a ganar 2.000, 3.000, etcétera. Es verdad totalmente porque te vas acostumbrando un poco, pero mm. también porque a veces no lo quieres mirar. Es como, vale, Claro, yo estoy haciendo todo lo que me has dicho, pero no quiero mirar mi cuenta bancaria, ¿no? claro, claro. Total, ni mi cuenta bancaria, ni en qué me gasto el dinero, ni cuánto está entrando. Yo cuento muchas veces un caso de un alumno que me lo encontré por la calle un día. Le digo, ¿qué? Después de un tiempo de hacer el curso, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me dice, bueno, igual. ¿Cómo que igual? Digo, no puede ser, yo te veo más activo de lo habitual. Bueno, más o menos igual. Digo, "Ah, ¿tú haces el Excel de control económico? No. Digo, prepara el Excel de control económico y nos vemos la semana que viene. Vale, vale. Y nos vimos la semana siguiente. Estaba en shock. Estaba en shock. Estaba en shock porque decía, es increíble. Yo antes ganaba 1.200 euros al mes y iba ahogado. Ahora gano 3.000, estaba ingresando 3.000 y seguía teniendo la misma sensación. ¿Pero por qué? Dice, claro, no me doy cuenta que salgo a cenar el triple de veces, que me gasto en un no sé qué, me compro un no sé qué, que es más caro lo de antes, compro comida ecológica, ¿no? Me da la sensación que más o menos hago lo mismo, pero me estoy comiendo 1.500 euros de más, ¿sabes? Sin darse cuenta al mes. ¿Vale? Entonces, Totalmente. A mí me ha pasado también, ¿eh? sí, vale, vale. Es increíble. Y en realidad eso es la mejor manera de sabotearnos. Es una manera que tenemos de no tomar el toro por los cuernos. Porque el momento en el que yo veo que ya estoy ganando 3.000, digo, madre mía, eso es que ya no soy el que era antes. Es decir, asumir que he hecho ese cambio y que estoy ganando ese dinero significa o implica soltar lo que yo era antes. ¿Sí? Y soltar lo que yo era antes es demasiado doloroso. Es un suicidio, en realidad, ¿sabes? Y ahí es donde está el, ay, 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 quiero estar donde estaba antes. Prefiero fundirme el dinero y sabotearme y volver para atrás, como los famosos ganadores de la lotería, ¿no? Que dicen que no sé qué 90 y pico % de la gente que gana la lotería a los 2 años Te lo gasta en dos vuelve a días. estar como estaban antes, ¿no?
sí. Por eso, por Bueno, eso. porque quizás la zona de confort te vuelve a llamar, ¿no? Y te atrapa Claro. de alguna manera, porque es verdad que hay que tener mucha valentía y mucha fuerza para emprender, yo creo, un camino Mm, de crecimiento en ese sentido, porque quieras o no, es un camino de crecimiento, es una evolución, ¿no? claro, Aunque sea claro. desde el punto de vista eh, simplemente económico, bueno, Mm. simplemente, simple no es nada, Bueno, pero es que es un elemento más que te hace de espejo. En realidad, exacto, es eso. todos son, ¿sabes? La pareja, el trabajo, el dinero, yo qué Sí, sé, el día que hace, cualquier cosa es un sí. espejo para que tú mires para adentro. Pero te quiero decir una cosa, que yo estoy trabajando, bueno, estoy profundizando ahora, porque llevo trabajando desde, creo que desde que hice el curso contigo, y de Mm, hecho lo quería proponer también en esta charla porque creo que es muy interesante. Y es que en realidad nosotros tenemos la tendencia a sectorializar los temas en nuestra vida, ¿no? Es como estoy mm, trabajando esto, ahora estoy trabajando la economía, ahora estoy mm, trabajando mi proyecto, ahora estoy trabajando, pero en realidad está todo conectado. Y cuando claro. trabajas algo en tu vida, indirectamente los otros planos, los otros ámbitos de tu vida se ven modificados y se ven Mm, tocados, ¿no? De alguna manera. Y a mí me ha pasado desde que estoy, bueno, siempre, ¿no? Pero lo he visto más con tu curso porque el tema económico está muy relacionado con el merecimiento, el mm, cuánto valgo yo, cuánto me merezco, merezco que la gente confíe en mí o merezco que la gente me vea o me siento a gusto conmigo misma para que la gente me vea, etcétera. Es una larguísima lista, ¿no? De cosas correcto. relacionadas con el merecimiento. Entonces, cuando empiezas a trabajar ese tema, porque a mí me pasó que desde tu curso, bueno, yo también hice una de las primeras ediciones, creo, ¿verdad? ¿En qué año lo hiciste tú el curso? Hace 3 o 4 ya. Sí, sería sí, de las primeras Vale. 20 ediciones por ahí. Porque he visto que ahora tienes un montón de lecciones que antes no había. Mm, Y entonces se me sí. abrió un mundo a partir de allí. Se me abrió un mundo porque empecé a trabajar todas estas cosas, estas alergias que nos explicaste y tal. Y profundicé, profundicé, porque a mí me gusta mucho ir en profundidad en mis Mm, cosas, eh, también con otras herramientas, ¿no? Que yo tengo o que he ido pidiendo a otras personas, y me di cuenta de eso, de cuanto más profundizaba, más llegaba al tema del merecimiento, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede estar relacionado esto? Hasta el punto que me acuerdo que trabajando en una terapia, llegué al tema de la pareja, ¿no? Y lo vi reflejado en la pareja y dije, ¿cómo puede ser? Y sí puede ser, porque en mm, realidad no tenemos que pensar por, como tan de forma cuadrada, ¿no? No es la economía y ya está, y trabajo esto y ya está, ¿no? Porque tú lo que haces, tú como terapeuta, ¿no? Todo lo que expresas y das en tu trabajo tiene que ver con quién tú eres, ¿no? mm. Con qué proceso has hecho tú, ¿verdad? A cuánto, yo creo eso, por lo menos, cuánto profundo has llegado en tu propio crecimiento personal. Y el tema económico tiene que ver con eso. Y no Sí, solo, y el exponerse, lo que decías antes. eso es cierto, pero fíjate que las creencias nos tocan en unas áreas o en otras. Es decir, sí que es cierto que es todo sistémico y si yo toco un hilo aquí, se mueve algo de aquí, ¿sí? Como tú decías, está todo Mm, conectado, pero también es cierto que yo puedo tener pocas creencias limitantes respecto a el merecimiento de una pareja de tal tipo, ¿vale? Pero en cambio, vivir bajo un puente. mm. ¿Entiendes? Entonces, es cierto que en general toda tu vida se expande cuando tú vas desbloqueando, ¿no? Niveles, podríamos decir, como en un videojuego, pero si te fijas, hay personas que tienen bloqueos en unas áreas y personas que tienen bloqueos mayormente en otras áreas. Sí, pero Entonces, quizás con diferente intensidad, ¿no? Es eso es, decir, a eso me sí, refiero, sí. a eso me refiero. Yo creo que se Eh, refleja en cada ámbito, pero con diferente intensidad. Mm. exacto, exacto. Pues por eso,
Yo te quería preguntar, ya que ahora no estoy al corriente de tu nuevo curso, de tu nueva edición, ¿ahora con qué herramientas trabajas estas alergias, estas creencias limitantes, todos Vale. estos miedos? Yo trabajo de varias maneras. Por un lado, trabajo dentro del propio curso que lo hago yo, trabajo con temas del efecto espejo para detectar lo que me da alergia, tiene que ver con cómo yo lo estoy proyectando desde dentro. Entonces, si yo tengo resistencia a esto, pero no a esto, es una cosa mía, porque el de al lado le pasa lo contrario. ¿Vale? Entonces, por un lado trabajamos el espejo junto al eneagrama y hay una sesión de eneagrama para, a través de los espejos, ver cómo yo proyecto mi ego hacia afuera y encontrar mi estrategia. Trabajo esto también, hacemos una sesión solo de trabajo de creencias con el dinero, abundancia y tal, para detectar que de esta sesión no puedo contar nada, porque es una sesión sorpresa que les mueve, bueno, es una pasada esta sesión, me encanta. Después trabajamos con registros acásicos para buscar bloqueos, pero lo que hacemos es mirar desde varios puntos de vista, buscar cómo puedo entrar a ese lugar al que no quiero entrar desde varias áreas, ¿vale? Entonces entramos con los registros acásicos, desde la canalización de los registros, entramos desde la astrología psicológica, algo más mental, pero para poder ver un mapa de mi carta, de mis talentos, de mis sabotajes, de mi estructura tipo. Trabajamos con constelaciones familiares y hacemos sesiones de constelaciones para ver si hay algo a nivel de linaje y tal. Y después trabajamos con una terapia que se llama Atma Healing, que es como el Theta Healing, que usa la kinesiología como vehículo, ¿no? Para preguntar y hace como una pequeña sanación energética para desbloquear ciertos temas. Qué Y bueno. tocamos estas terapias. Muy bien. Pues qué ganas de volver a hacer tu curso entonces, porque yo me perdí esa parte, Sí, pero en ese momento no está muy estaba. bien, no estaba, Pero pero es bueno. muy gracioso porque en casi todas las, bueno, yo a los grupos, tú lo sabes, lo llamo plantaciones de terapeutas, cada grupo es una plantación y ahora tenemos pues en marcha como 12 grupos online, ¿vale? Entonces los grupos online hacemos sesiones en directo como esto que estamos haciendo tú y yo ahora para corregir y tal, ¿no? En las sesiones de correcciones. Pues en todas las sesiones de correcciones, hoy me ha pasado esta mañana, tengo una sesión de 4 horas de correcciones, me comentaban, es que esto no es un curso de marketing. Dice, esto es una terapia a lo bestia. Claro. Digo, claro, es que al final lo que te impide aterrizar aquí y tirar para adelante. Uy, ¿te he perdido, Lorena? Yo estoy, ¿tú estás? Vale, vale, es que te has quedado bloqueada. Yo estoy, ¿me escuchas? Sí, es Ay, se ha quedado bloqueado. ¿Sí? que Vale, 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 no sé por qué se ha quedado hay bloqueado. poco- Vale, ¿estamos? continúo, continuamos. Lo que Se impide, lo que estaba escuchó. diciendo. Ya. Vale, lo que está diciendo es que lo que al final impide aterrizarte, ya sea como terapeuta o como lo que quieras, no tiene que ver con saber de marketing o saber una técnica terapéutica, tiene que ver con tu actitud, siempre. Por eso hacemos ese trabajo tan intenso a nivel terapéutico. Sí, me relaciona a esto. También quería comentarte que, bueno, yo he podido Mm, profundizar a lo largo de estos años a partir de tu curso y, bueno, como no he podido hacer todo eso porque tu curso ahora es mucho más amplio, lo he podido hacer mm, pero he llegado a ese punto también. Y me he dado cuenta, como yo también tengo muchos que son terapeutas y desde que yo hago cursos de Reiki y de Flores Bach, haciendo más terapeutas me he dado cuenta de esto, ¿no? De que muchas veces los terapeutas son los primeros que tienen resistencias en llegar en profundidad para tratar estas cosas, ¿no? Entonces, mm, eh, yo digo, cuán importante es que un terapeuta se trabaje a sí mismo y yo te felicito por haber incluido todo eso en tu curso porque yo creo que es lo mejor y es necesario porque somos los mm, primeros que debemos de trabajarnos profundamente. Y cuando hablo con algunos terapeutas que a lo mejor están haciendo mis cursos o simplemente me contactan para hacer ellos terapia, me doy cuenta de que también hay muchas resistencias y mucho miedo en ir en profundidad, mm, en ir como en esos aspectos. Yo creo, bueno, o siento que quizás hay como un poco de vergüenza, no sé si lo expreso bien, ¿no? Como en decir, bueno, como yo tengo que acompañar a alguien, como yo
de alguna manera guío, ¿no? Aunque no somos gurús ni nada, pero guío a otra persona con las herramientas que tengo, no puedo fallar, no puedo No puedo ser mostrar débil. debilidad, no puedo mostrar que soy menos, no puedo Eso mostrar... es. Y en Mm, cambio es súper importante que mostremos esa vulnerabilidad, pero no tanto mostrar al cliente, sino mm, mostrarla a nosotros mismos, verla, querer Ser verla, honestos, claro, ser honestos de ¿verdad? nuestro lugar, de dónde estamos. Y saber Correcto. ver nuestra propia oscuridad, porque si no, Mm, no hacemos nada. Y creo que en cualquier proceso estemos viviendo, intentando transformar, tanto como el proceso de económico, de prosperidad, de bajar a tierra el proyecto, cuanto cualquier otra cosa, si no afrontamos, si no transitamos estos miedos, mm. no conseguimos ir más allá, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo tengo un vídeo que habla sobre esto en las redes que se llama Predica con el ejemplo y va Mm, precisamente sobre esto. Porque, claro, yo les pregunto a muchos de los terapeutas de los cursos, les digo, a ver, si a ti te viene un cliente que tiene miedo a dejar el trabajo o a hacer cualquier cosa de estas, ¿qué le dirías? ¿No? Pues le diría que tiene que transitar ese miedo y le diría que al otro lado estará la magia, ¿no? Vale. Entonces, cuando yo te digo, predica con el ejemplo, si tienes miedo a exponerte, ¿qué pasa, no? Al otro lado está la magia. Es decir, damos lecciones, nos convertimos en portadores, ¿no? Sucede algo que yo lo llamo la fe del converso. Es decir, una persona entra en el mundo del crecimiento personal, se convierte, ¿no? Pero no predica con el ejemplo, simplemente transmite un aprendizaje de una forma poco vivencial. Pero eso sucede pocas veces. La mayoría de terapeutas lo intentan con todas sus fuerzas, ¿no? Están allí, venga, venga, yo puedo. Pero sí que es cierto que a veces pasa esto que dices, ¿no? Que se genera eh, ese punto de yo como terapeuta no me permito verme con la necesidad de ser terapeutizado, ¿sabes? Porque yo soy el terapeuta y entro en ese lugar de salvador y no entro en ese lugar de estoy en los dos lados, somos, ¿sabes? Estamos en ambos lados. Y bueno, eso, que de, estoy totalmente de acuerdo, que sucede a menudo eso. de rol de salvador y también de perfecto, ¿no? De alguna manera queremos ser perfectos, queremos sentirnos capaces de acompañar al otro sin tener ninguna debilidad y eso es absurdo, ¿no? Porque no Claro. se trata de eso. Me acuerdo, mira, me acuerdo hace unos años una señora en una charla que di, una charla gratuita que di, de las tuyas, Bueno, de me las dijo, tuyas. de las tuyas me refiero a las primeras que nos enseñaste a hacer, hablando después de la charla, no sé qué comenté, quizás comenté, hablé de otra terapeuta o que iba a terapia, algo así. Y una señora me comentó, qué curioso, una terapeuta que va a terapia, ¿no? Y yo me reí, claro, y dije, claro, por supuesto, Claro. si no, ¿cómo puedo acompañar a otra persona? ¿Cómo puedo hacer bien mi trabajo si yo no me trabajo mis cosas, ¿no? Y pensé, es verdad que hay un poco también esa creencia, quizás también entre los usuarios, ¿no? De terapias en general. A veces pasa mucho también con los psicólogos, ¿no? El psicólogo es perfecto y no tiene que ir a terapia, es absurdo. En realidad, cuanto más nos trabajemos, mejores seremos en nuestro trabajo, porque vamos puliendo cosas, ¿no? Vamos equilibrando y trabajando capas y gestionando nuestro propio crecimiento para poder acompañar mejor al otro, ¿no? Claro, yo te diría en esa línea que, que es importante lo que tú dices, ¿no? De hacer una mirada para adentro, cada uno de los terapeutas, pero ya no tanto para ser mejores en nuestro trabajo, eso sería una consecuencia, sino por un tema nuestro, más Claro, bien. claro, sí, Porque sí, al final, tú podrías llegar a ayudar a alguien muchísimo y acompañarle en un proceso bestial sin sí, ser verdad, ni terapeuta, ¿sabes? Simplemente regalándole a alguien una piruleta en la calle, le pasa algo, le detona ¡ah! Y le cambia la vida, ¿sabes? verdad, O sea que total, al final no es tanto cuanto más me trabaje yo, mejor podré ayudar. Cuanto más cosas me mire yo, mejor estaré yo, ¿sabes? Y desde sí, sí, ahí pueden pasar más cosas o no, ¿no? Es decir, yo no le veo ese vínculo tan directo, pero sí que es cierto que si tú estás en un lugar, eh, si tú estás dentro de ti en el momento en el que estás con el paciente, allí sucede algo, que no sucede si estás fuera. Entonces, claro, obviamente es interesante poder, como tú dices, ¿no? Tener
una mirada interna personal suficiente como para poder estar en ese lugar y poder acompañar de la mejor manera. Pero a veces entramos, no sé si has visto el vídeo de Sergi, que colgué el otro día, la entrevista que hicimos con He Sergi. visto hoy la publicidad, pero no me ha dado tiempo. Digo, tengo que verlo, lo Vale, miraré. vale, pues O sea, he visto en la ese publicación. encuentro hablábamos de esto, en ese encuentro, ¿sí? De este punto, ¿no? De dónde tengo que estar yo para poder... Y en realidad, una pregunta que yo le invitaba a responder a Sergi es, ¿realmente yo como terapeuta ayudo al otro? Empiezo con esa pregunta, ¿no? ¿Realmente? Porque como tú decías, está todo conectado. Y sí, yo soy un grano de arena más dentro de los 5.000 millones de granos de arena que están impactando a esa persona y que el conjunto de elementos generan el cambio. Yo soy uno más, yo al igual soy un detonante, soy un no sé qué como terapeuta, pero no soy la clave Claro, de sí, su sí. solución o de su Esto sanación. es importante recordarlo, ¿no? No somos nosotros que sanamos, sino que la persona Eso, que se sana, gracias a lo mejor a eso es. nuestra herramienta o a nuestro ejemplo, Mm, nuestra palabra o lo que sea que le podamos ofrecer y que la sí, persona sí. coja en ese momento. Porque claro, a lo Eso mejor yo es, ofrezco una herramienta, pero la persona coge mi experiencia. eso es. O simplemente el olor que hace en tu consulta le lleva a un lugar que le genera no sé qué, ¿no? Entonces, claro, Exacto. al final, ¿hasta qué punto nuestra arrogancia nos hace pensar que somos importantes? Bueno, es el ¿Sí? ego, Claro, es total, el ego. total. Porque más que arrogancia, yo creo que en realidad es el miedo, Mm, porque el miedo de no ser suficiente a veces nos hace pensar que debemos de ser guías, gurús y lo que decíamos antes, ¿no? Pero que mm, va, somos personas y está bien así. claro. Entonces, bueno, en relación a esto, yo ahora, por ejemplo, me encuentro con terapeutas que empiezan ahora, porque a lo Mm, mejor, no sé, alumnos, por ejemplo, de los cursos de Reiki, que empiezan a trabajar ahora y les mm, pasa esto, ¿no? Que son súper inseguros y entonces se revela todo eso que estamos hablando y se sienten mm. abrumados, ¿no? Y es como, vale, calma, tienes mucho camino porque no sabes Ah, lo que te viene calma. después. Claro, sí, 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 sí. Vale, Total, total. entonces, para volver al tema, porque nos hemos alejado un poco, eh, al tema de cómo bajar a tierra, ¿no? También me quería hacerte otra pregunta sobre Mm. qué significa realmente bajar a tierra un proyecto. O sea, ¿es simplemente hacer una web? ¿Es simplemente tener una tarjeta de visita? ¿Qué significa esto de bajo a tierra lo que yo quiero ofrecer al mundo? Vale, en realidad no tiene nada que ver con la web, con la tarjeta. O sea, para mí bajar a tierra es tener claridad yo de lo que tengo que entregar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas personas, al igual, fruto de un proceso difícil en sus vidas, doloroso, tal, entran en el mundo de las terapias, conectan con alguna terapia, se fascinan, entonces quieren ser terapeutas. Yo quiero ser terapeuta, ¿no? Entonces entran en el mundo así, la mayoría entran en el mundo de las terapias desde aquí, y quieren, pues eso, ayudar a otras personas porque descubren un mundo infinito dentro de ellos que, no que desconocían. Pero en esa acción de quiero ser terapeuta y quiero ayudar y quiero aportar, esas personas no saben lo que quieren aportar en realidad. ¿Sabes? Simplemente han hecho un clic, han visto que hay algo mucho más allá y quieren compartirlo con el mundo. Pero están perdidas, en realidad están en la nube. Y para mí bajar a tierra es, ok, cojamos esto, esta experiencia que has tenido, cojamos esto que tú sientes que tiene que transformarse del mundo, esto que tú sientes que puedes entregarle al mundo, tu propósito vital, vamos a darle una forma. Y cuando tenga una forma, después lo materializamos. ¿Vale? Pero bajarlo a tierra para mí es esta primera parte. Es conectar con aquello que tienes que entregar, darle una forma, un nombre, saber cómo verbalizarlo, porque si te fijas, una cosa muy graciosa que veo muchas veces en los terapeutas es cuando a un terapeuta que no ha bajado a tierra su proyecto le preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? A ti te dice una cosa, pero al de al lado le dice otra, y al otro le dice otra, y al otro le dice otra. Realmente, o hablan de las herramientas, pero no saben qué están contando, o hablan de espiritualidad, pero se van por las ramas y intentan transmitir algo que no saben lo que es. Entonces, bajar a tierra es eso. Es, oye, tú quieres transmitir algo, vamos a aterrizarlo, lo transmites y después vamos a hacer toda una parafernalia alrededor, que será una página web, una publicidad en Facebook, un no sé qué, carteles, públicos, lo que sea, para transmitir este mensaje hacia el mundo, para llegar a las personas.
Claro, porque yo creo que esto a veces pasa también porque si trabajamos herramientas del ámbito espiritual, por así decirlo, y me refiero en general, Mm. espiritual en general, digamos, es como que todavía estamos en un plano más emocional, más etérico, ¿no? Y lo que estamos intentando transmitir, ahora lo digo por lo que decías, ¿no? Que cuando hablamos de lo que hacemos, ¿no? No sabemos expresarlo bien para que la persona nos entienda, porque quizás Mm, todavía estamos en ese plano de lo que yo estoy experimentando a través de esta mm. herramienta, ¿no? Entonces me quedo en lo que yo siento, en lo que yo he trabajado internamente, en los procesos evolutivos que he hecho. Eso Y es. claro, eso no llega, ¿no? A nivel No, comunicativo no llega. para nada. Y fíjate que cuando tú hablas de un proceso evolutivo interno que has hecho, hay implícita una integración de algo, ¿vale? O sea, estabas en un lugar, has hecho un clic, se ha caído una ficha, te has dado cuenta de algo y ahí hay una integración. Cuando esa integración se la explicas a otra persona, no la entiende, porque Claro. no ha vivido ese proceso interno. Entonces, hablamos desde allí. Aparte de usar después palabras que no comprenden, ¿no? Como kinesiología, registros acásicos, que eso ya es, bueno, yo lo llamo chino básico, eso ya es críptico totalmente para ellos. Es verdad. Y en relación a la comunicación, también quería preguntarte, ¿tú crees que puede haber alguna alergia también en ese sentido, algún miedo a la hora de no expresar realmente lo que la persona pueda entender, sino de expresar lo que estamos viviendo, transitando? ¿Puede haber algo allí? A ver, no Mm, entiendo la Igual no lo he pregunta. expresado bien, espera, a ver si, Mm, si lo digo bien. Cuando decimos, no sé, cuando tú preguntas a un terapeuta, ¿no? ¿De qué te ocupas? Pues yo hago lecturas del alma, ¿no? Por ejemplo, registros vale. acásicos. Y a lo mejor una persona que no sabe de esto no lo entiende, ¿no? Que es una lectura de alma. A lo mejor no sé ni qué es el alma. O sea, sí lo sé por lo que he escuchado, ¿no? Pero no lo comprendo. Pero tú sí lo comprendes porque has hecho un camino de formación con esto y sobre todo un camino espiritual, porque Mm. claro, es una de las herramientas más espirituales. Entonces, a la hora de decir, yo hago lecturas del alma, ¿no? En lugar de decir, yo te ayudo a resolver dudas de tu vida, por ejemplo. Mm. ¿Hay ahí detrás también una alergia que te hace hablar así? Me refiero a una alergia relacionada con la comunicación que me impide ser claro Vale. en mi mensaje. Vale. Podría haber una alergia, pero más que eso, yo lo que veo es que hay una estructura de base. Hay personas que les gusta comunicarse más desde lo emocional o desde lo abstracto, y hay personas que les gusta comunicarse más desde lo concreto o desde lo terrenal. Entonces, si te fijas, cuando un terapeuta se forma en registros acásicos, la tendencia de las personas a formarse en registros acásicos son personas que ya tienen esa tendencia más sutil, más sensibles, más hacia ese tipo. Con lo cual, su manera, su discurso, tiende muchas veces también hacia allí, más aéreo. Entonces, es como una consecuencia de una estructura base del ego. En Enneagrama podríamos llamar del eneatipo, ¿no? Hay unas tendencias. Entonces, y después encontramos otras personas con tendencias más tierra, que se van a hacer más coaching, PNL, bla, 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 ¿sabes? No van tanto. Entonces ya buscan discursos más relacionados con la empresa, no sé qué, ¿sabes? Otro tipo de discursos. Entonces, por un lado está esto, ¿vale? Que ya hay una tendencia de base que es la que miramos en el curso de cuál es tu tendencia que condiciona tus acciones. Es decir, ¿tú realmente has decidido formarte en registros acásicos o es esa tendencia tuya que te ha llevado inconscientemente a formarte en registros acásicos? ¿Entiendes? Entonces es muy importante observar eso, es decir, las decisiones que yo tomo, el hecho de que yo me haya formado originalmente hace años en coaching y PNL, porque mi eneatipo es un eneatipo orientado a objetivo, a éxito, tal. Con lo cual inconscientemente me he ido allí. ¿Y por qué? Y encontrarás en el mundo de los coaches un montón de eneatipos 3, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que es más mi estructura. Pero la gracia está en, como decíamos antes, como te contaba, en retar esa estructura. Y formarme yo ahora, pues, en sanación pránica, en salidas del cuerpo, en cosas que me lleven a un lugar totalmente fuera de mi registro, para abarcar la mirada global de todo esto. ¿Sí?
Y esto también marca una manera diferente de tener luego que transitar todo eso, ¿no? Porque claro, son personalidades muy distintas y con Total, alergias distintas y tienen que hacer un tránsito distinto. Lo que total. en terapia floral hablaríamos de personalidades florales, ¿no? Que es, creo que es Eso lo es. mismo que el El- eneatipo. mm, En terapia floral también trabajamos personalidades marcadas, ¿no? Que mm. van en un sentido o en otro y que tienen que hacer un determinado tránsito. Eso es. Cada uno tiene un sabotaje típico, un miedo típico y un trabajo típico que le lleva hacia su esencia. Y por cierto, vienen también de heridas muy típicas. Claro, Que es que luego, la base es la herida. La base claro, de todo. eso era lo que quería Has dicho heridas, añadir. ¿verdad? Sí, Vale, eso vale. era lo que quería añadir cuando hablo de cuando profundizamos, ¿no? Con otras herramientas. Yo, por ejemplo, acompaño mucho a los terapeutas con flores también, porque necesitan como una, no sé, una base que les ayude a equilibrar no Mm, solo su vida y sus cosas, sus ámbitos, sino también el trabajo mismo de terapeutas, ¿no? Muchas veces mm, me vienen terapeutas que me dicen, no sé cómo llevar ese cliente o no sé mm. cómo hacer para que no se me peguen las energías, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando profundizas en qué pasa, por qué te pasa esto, ¿no? Detrás siempre hay una herida. Ahí es donde hay que profundizar, ahí es donde hay que Claro, trabajar. Yo creo que eso es. también tú lo trabajas en estas lecciones que has añadido, ¿no? A tus Mm, cursos. eso es, Ahí hay que exacto. trabajar la herida, porque si no, Claro. Es que la herida es la que genera toda la estructura. Es decir, si tiras del hilo de un comportamiento que tiene alguien, detrás de ese comportamiento está la herida, siempre. Detrás de ese juicio que emites está la herida. Detrás de esa admiración que tienes está la herida. O sea, la herida está detrás de todas las miradas que tienes hacia afuera, acciones, comportamientos, etcétera. Por eso trabajo con los espejos, porque todo lo que pasa afuera es lo que pasa adentro. Entonces, cuando tú miras todos los espejos de afuera, después tiras del hilo y dices, ah, todo me lleva a la misma herida, a la misma estructura. exacto. Ahora entiendo, y eso me ha pasado en algunas sesiones de eneagrama del curso, que hacer la sesión de eneagrama, salir algunas personas en shock, volver a la semana siguiente y decirme, ahora entiendo toda mi vida. ¿Sabes? Pero a este nivel, de decir, entiendo por qué he tomado esta decisión, por qué he tomado esta decisión, por qué he tomado... Y cómo siempre han sido decisiones como así, ¿sabes? Y sin darme cuenta, todas en la misma dirección. ¿No? Y pues, ostras, vale, mira, tenía estos otros caminos que no tomé porque mi herida se va para allí, se protege yendo para allí. A eso me refería antes cuando decía que de alguna manera todo está conectado, ¿no? En el sentido de que nuestra personalidad la expresamos en todos los ámbitos, a diferentes Mm, niveles salen estas heridas, estos conflictos, estas alergias, estos correcto. miedos, como los quieras llamar, ¿no? Pero en todos Mm, los ámbitos de alguna manera se reflejan, ¿no? Eh, y quería decir también, en relación al tema espiritual, material, a veces me he dado cuenta, no sé si tú en tus cursos te ha pasado esto y lo ves en los terapeutas, mm, que cuando hay resistencia en trabajar ciertas heridas, también hay mucha resistencia en trabajar la parte material, ¿no? De alguna manera es como que si nos quedamos en el plano espiritual, estamos trabajando una parte de nosotros que es como más sutil, más hermosa, ¿no? Más mm. fácil de alguna manera. Y cuando llegamos a la cuenta bancaria, como decíamos antes, o a la página web o a lo que sea que es más material, allí es como que, ay no, aquí no quiero estar, ¿no? Porque hay Mm. dolor, porque representa un espejo de algo ¿no? Que duele. Pasa, ¿no? Esto. Total, constantemente. O sea, cuando me preguntabas antes las heridas típicas, claro, una de las heridas, o sea, un terapeuta siempre se justifica, o la mayoría se justifican siempre desde, eh, yo soy terapeuta, tengo que dedicarme a las terapias, para no afrontar aquella parte, o sea, para quedarse en esta parte que tú dices que les apasiona, más de la espiritualidad, de la conexión, de lo sutil, de lo que sea, el crecimiento personal, y para alejarse de esa parte que le provoca alergia, ya sea la tecnología, ya sea el control económico, ya sea la exposición, etcétera, etcétera. Y eso pasa constantemente. Entonces, la invitación es a transitarlo constantemente. En el curso pinchamos ahora sin parar. Por ejemplo, sesión 9 se tienen que grabar vídeos y ves que hay
personas que lo graban relativamente rápido, te mandan un primer vídeo para ir haciendo pruebas para superar ese miedo, y hay personas que se resisten todo el curso. Pero claro, o sea, en esa lucha está un aprendizaje, hay un ¿por qué no puedo? ¿Sabes? ¿Por qué no puedo? ¿Qué hay en mí que me impide hacer eso? Entonces, es un trabajo de observación constante, 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 súper terapéutico. Y aprovechando cosas que ya tenemos en nuestro día a día, sin inventar nada, ¿no? Venga, tenemos que hacer una web, y la tecnología, ¿no? Los pelos de punta para el que no puede con la tecnología. O, ay, tengo que grabar un vídeo. O, ay, bueno, pues ahí estamos, ¿sí? Acompañándoles a bajar de esa nube, de ese lugar, porque es que además esa justificación de yo soy terapeuta y tengo que dedicarme a las terapias, yo la acepto, es así, ¿vale? Tú eres terapeuta y tienes que dedicarte a las terapias, pero yo les pregunto muchas veces, ¿cuántas horas al día ahora mismo estás haciendo de terapeuta? Me dicen, pues, al igual tengo 5 terapias a la semana. Perfecto. ¿Y el resto de horas? Dedícalas a esto. Aprende todo esto. ¿Por qué? Porque como buen gerente de tu empresa tienes que saber de todo. Tienes que saber de finanzas, tienes que saber de marketing, tienes que saber de tecnología, tienes que saber de todo, de todo lo que implica tu proyecto profesional. Y después, cuando esto empiece a dar frutos, este aprendizaje más básico que estás cogiendo, entonces la parte terapéutica irá creciendo y podrás ir delegando. Lo que pasa es que hacemos el trabajo al revés. Empezamos delegando. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas, seguro que conoces un montón, han hecho páginas web, han hecho campañas de Facebook, han contratado community managers y no les ha servido de nada? De nada. Porque no entienden. Si el propio corazón del proyecto ya no entiende lo que está haciendo, es imposible que las patas vayan alineadas. Una va para allí, la otra va para allí, ¿entiendes? O sea, tiene que estar el terapeuta conectado y tiene que poder distribuir el trabajo adecuadamente. Exacto, sí, 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 y sigo viéndolos totalmente. Y sigo viendo también terapeutas que, como decíamos al principio, no se valoran y piden muy poco dinero por lo que hacen, a pesar del valor que realmente tiene, porque también el valor es subjetivo, ¿no? O sea, uno mismo da su propia cantidad, digamos, a su valor y el cliente te da otra, porque a lo mejor tú crees que eres el mejor y el cliente no, o viceversa. Mm, Normalmente es al contrario. Tú no te crees valioso, pero la valioso. gente te aprecia muchísimo, ¿no? Mm. Y sí, sí, veo mucho Fíjate esto. en esto que dices del valor personal. Si yo le pregunto a un terapeuta, a ti, bueno, a ti no, porque tú ya has hecho el proceso, pero le pregunto a un terapeuta, oye, ¿cuánto deberías cobrar? Y me dice, uff, más de 30 euros sería una barbaridad, ¿no? Y entonces entra con las justificaciones, que son fruto de las creencias, etcétera. Ok, ahora le digo a este terapeuta, venga, hazme una lista de las cosas que te gustaría a nivel material tener en tu día a día. ¿Vale? Entonces empieza, pues mira, pues me gustaría vivir en una casa con jardín. ¿Cuánto vale esto al mes? 1.200. Me gustaría tener no sé qué, me gustaría vivir de esta manera, ¿no? Y definen su vida ideal. Eso en realidad, sin darse cuenta, esa es su valoración personal, ¿vale? A nivel material. Y sacaríamos 3.000 euros, ¿vale? Cuando ven ya 3.000 euros ya se les ponen los pelos de punta, pero eso es lo que están proyectando internamente. Y por otro lado, les pregunto, vale, ok, ¿y cómo te gustaría vivir tu vida? ¿Te gustaría trabajar 10 horas al día para ganar estos 3.000 euros o 2 horas al día? ¿Qué prefieres? Hombre, pues preferiría 2 horas porque así puedo estar con mis hijos, puedo estar con mi pareja, tengo tiempo para leer, para aprender. Vale, 2 horas al día. Ahora, 2 horas al día son 40 horas al mes. Divide 3.000 euros entre 40. Ese es tu precio ahora. ¿Qué pasa? Que les sale 100 euros o 75 euros la hora. ¡Ah! ¿No? Pero si te fijas, esa es una manera de aterrizar el precio hora. Es una manera de aterrizar la valoración. Que antes te han dicho 30, pero el que ha dicho 30 es el ego, con sus miedos, sus justificaciones. Pero en el momento en que lo bajas y lo escribes y lo detallas, no es 30, es 75. ¿Sabes? Entonces, Pero claro, hay ahí como entra el pánico, ¿eh? Directamente. claro, claro, entra el pánico, pero ahí entra el proceso terapéutico. Ahí es donde entra el punto de decir, ostras, o sea, realmente si yo miro lo que quiero en mi vida, son 75 euros la hora, pero no puedo verbalizar más de 30, ¿sabes? ¿Por qué? Pues ahí hay una creencia, hay un personaje, hay algo que de nuevo está encasillándote en una dirección, por miedo a un juicio, por miedo a un rechazo, por miedo a lo que sea.
Mira, te quiero contar esa anécdota porque te va a hacer gracia. Bien. Recientemente estuve haciendo una terapia para seguir profundizando, porque yo en estos años, desde que empecé contigo, como dije al principio, he estado profundizando mucho, mucho, mucho sobre mi relación con la Mm, economía, sobre mi relación con el éxito, con el trabajo, etcétera, etcétera. He lanzado mi escuela online gracias a mm, ti y todas las herramientas. Y he estado haciendo varias terapias mientras, en todo ese proceso, para ir profundizando, ir puliendo, ¿no? Todo mm. ese trabajo y transitando varias cosas. Entonces, hace unos meses estaba haciendo una terapia con una chica, que por cierto es de la plantación, Vale. de tus Es una cursos, alumna, vale. es una alumna, sí. Y estábamos trabajando justo el tema concreto económico en esa sesión y haciendo cálculos, ¿no? Y me decía, ¿cuánto valen tus cursos? Vale, ¿cuántos clientes te gustaría tener? Y no sé qué, no sé cuánto. Y al final hicimos, o sea, hizo un cálculo y me dijo, vale, ahora imagínate, estábamos haciendo una visualización con 100.000 euros en la cuenta este mes. ¿Vale? Y como yo ya he pasado, como tú decías antes, ¿no? Tenemos como niveles, ¿no? Yo ya he pasado Mm, varios niveles, porque yo empecé con, imagínate, con 1.000 euros en la cuenta. mm, Y cuando me dijo 100.000, primero me dio un volque al corazón, ¿no? Y pensé, uy, madre mía, me voy a desmayar. Y luego, gracias a todo ese proceso, pensé, claro que sí, me lo mm, merezco, ¿por qué mm, no? ¿Por qué yo mm, no? ¿No? Y allí fue cuando me di cuenta de todo el trabajo que había hecho y de todos los progresos y de verdad de cuánto miedo había antes en decir yo merezco tanto dinero o merezco mm. tantos clientes o lo que sea. Pero es un momento de pánico, ¿eh? Sí, sí. Cuando tienes que pasar por eso, realmente conectas con ese miedo por la herida que sea, porque cada uno tiene la suya y está relacionado a sus Correcto. cosas, pero pasas un momento de pánico, como ese chico que contabas de cuando le salió el precio ahora, ¿no? Y se puso las Mm, manos en la cabeza. Es verdad, eso. pasas por miedo. Claro, pasas por miedo porque te pone de frente que tienes que transitar de este lugar a este, porque ya lo has visto, no hay otra. Pero ¿qué pasa? Que transitar de aquí a aquí supone soltar un personaje que es el que yo considero que soy para ir hacia otro lugar. Y eso es pánico absoluto. Es dejar de ser yo, en realidad, dejar de ser lo que yo creo que soy. O una ¿Sí? parte de mí, ¿no? Abandonar una No, es una parte de parte. mí que ya no me hace falta o que está Claro, conectada a creencias limitantes o a cosas de la infancia, etcétera, etcétera. Pero eso sí que es muy es. importante, Alex, ¿verdad? Hacerlo por etapas, ¿no? Porque como es un proceso tan delicado, esto Mm, de decir, pongo un tope, vale, ahora lo supero, vale, ahora me he encontrado que hay otro tope, ok, poquito a poco, ¿no? Porque mm. si no, estamos queriendo hacer el paso más largo de la pierna, ¿no? No sé si se dice Es en que no se castellano. puede. No No se puedes puede. subir con tus piernas, no puedes subir 8 escalones. Tienes que Claro. subirlos como mucho de dos en dos, ¿no? Pues es eso. Tienes que ir avanzando y a veces nos obsesiona el querer ir más rápido. El ver que, ay, mira, esa persona está allí o a mí me gustaría estar allí, pero es que tu ser tiene un ritmo y tiene una estructura que seguir, un ritmo que seguir, y es un tema de sincronizarse. Tengo otro vídeo de esos que te contaba antes, uno que se llama el tic-tac de la vida, que va sobre esto, ¿vale? Sobre cómo hay personas que tienen un tic-tac que les define un ritmo, la vida, y es que lo puedes ver, yo lo veo en mí, cómo la vida me marca un ritmo y me pone las oportunidades, las opciones, todo a un ritmo y mi mente va 800 veces más rápido. Mi mente ya quiere estar ahí abajo, ¿no? Y es un ejercicio constante de observar ese tic-tac y decir, hey, que no, que ahora lo que la vida te pone de frente es esto, pues vamos por aquí, eso ya llegará o no. Al igual dentro de un tiempo el camino se ha desviado para otra dirección, ¿no? Y es muy importante. Y al revés pasa también. Hay personas que la vida les marca un ritmo, ¿no? Les pone unas oportunidades, y van a cámara lenta, ¿sabes? Entonces, claro, eh, tienen que adaptarse al ritmo de la vida, o sea, encajar, alinearse con el tic-tac. Para fluir con Claro, lo que la vida te está ofreciendo, ¿no? Sí, eso es, eso totalmente. es. Porque a veces forzamos también los procesos y tampoco funciona, tampoco tenemos resultados. Mm, Yo creo que también a mí me pasa un poco porque yo soy impatience, que es la personalidad en flores de Bach, mm, impaciente, la flor de impatience, que es eso que decías, que estoy pensando 500.000 cosas a la vez.
y me pasó también en tu curso, ¿no? Dijiste, vale, hay que hacer esto, esto y esto. Vale, pues yo en una hora ya lo tengo hecho. Es como yo hice la web en una tarde, ¿no? Porque es como, vale, ¿y después qué? ¿Después qué? Pero también hay que saber, ¿no? Ir poco a poco o al revés, ¿eh? Como tú dices, Sí, si sí. no estamos yendo demasiado, si estamos yendo demasiado lentos, tampoco fluimos con el ritmo de la vida y que la vida nos está ofreciendo, ¿no? Y Eso también es. es estar en equilibrio con lo material, porque la vida es aquí y ahora, no Mm. está ahí Es arriba. observar, exacto. Es un tema, básicamente es un tema de observación, de qué te está ofreciendo la vida ahora y de observación también de cómo tú estás rechazando lo que te está ofreciendo la vida ahora, constantemente. En vez de abrazarlo, lo rechazamos. Sí, y esto es muy importante recordarlo porque cuando estamos en un plano muy espiritual o trabajamos con herramientas muy espirituales es muy fácil irnos, ¿eh? Por ahí. Yo tengo Sí. muchos clientes que, sobre todo mujeres, porque bueno, yo atiendo más a mujeres, que trabajan en el mundo de la espiritualidad y me piden constantemente, dame flores para bajar a tierra, dame esto para concentrarme bien, porque están demasiado, o a lo mejor trabajan mucho su energía y las energías en general y están demasiado en el plano alto, ¿no? Y hay que, pues, estar en equilibrio, Aterrizando. bajar, aterrizar, porque si no, luego todo el mundo material te es hostil de alguna manera o no te fluye, ¿no? Que es hostil, lo ves como hostil, pero eso tiene relación con lo que decías antes, que no hemos tirado del hilo allí, de que cuando estás mucho en este plano, estás poco en ese. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Que lo decías, Sí, como que cuando dedicas mucho tiempo al plano físico, de alguna manera ocupas una dimensión de tu tiempo en eso y dejas de ocuparla en eso otro. Pero en realidad no nos damos cuenta que se puede combinar. Es decir, que exacto. tú puedes estar bebiendo de eso de ahí estando aquí. Y al revés también. ¿Sí? Claro, Lo que pasa es que no totalmente. somos como separados. Si estoy en lo terrenal, soy un mafioso, soy un corrupto, soy un terrenal, ¿no? Soy un visceral, soy tal. En cambio, si estoy en lo espiritual, soy divino, soy Buda, soy Dios y por eso quiero estar allí. Pero estando allí, o sea, no hemos venido aquí para estar allí. Hemos venido aquí para estar aquí y para integrar aquello aquí. Entonces, es importante recordar esto siempre, que los pies en el suelo, ¿sí? Y después Sí. conectados. Exacto, eso es súper importante, Alex, lo quiero remarcar porque lo que estamos haciendo es experimentar la vida material primero, antes que nada. Después, cultiva tu espiritualidad para entender la vida que estás Mm, viviendo, ¿no? Pero no tiene que ser o lo uno o lo otro, ni mucho no, menos. Se nada. tiene que unificar. Yo, de hecho, gracias al universo, he podido llegar a equilibrarlo muchísimo y dedico una parte de mi vida a mis cosas, a mis prácticas espirituales, mis rezos, mi reiki, todo lo que me haga falta y me hace feliz y me hace estar conectada con Dios, con el universo, como quieras llamarlo, y he podido conciliarlo con mi vida material. Al principio me pasó esto, ¿eh? Cuando yo empecé a estudiar Reiki, que fue la primera herramienta que estudié, enseguida me fui en las nubes. Pero después con la práctica, con la experiencia, pude equilibrarlo, ¿no? Y ahora puedo tranquilamente disfrutar de los placeres de la vida terrenal sin sentirme ni culpable ni alejada de Dios, ¿no? O del universo. Claro, Bueno, cuando claro, digo claro. Dios ya entendemos. Sí, sí, Y me esa parte. encanta. mm, Bueno, aquí me está diciendo Instagram que se va a acabar el tiempo, que han puesto un límite, creo. Bueno, llevamos una hora ya. Así claro. que, Alex, yo te agradezco muchísimo. Me ha encantado esa charla contigo y Mm, siento que debamos así saludarnos rápido, pero creo que se va a terminar en bueno, un gracias minuto por y invitarme, 40 segundos. Lorena. ¿Cómo? Muchas gracias. No te he ¿Se acabó entendido, ya? Alex. No, no te he entendido. Ah, que muchas gracias por invitarme, Ah, Lorena. vale, Que a perfecto. mí también Gracias me ha a ti. gustado mucho la charla contigo. Ha Muy sido un bien, placer. a ver si nos vemos en otra ocasión para hablar de otros temas, a lo mejor. Mm. Y nos veremos pronto. Bueno, un beso muy grande, un abrazo fuerte y hasta pronto, Igualmente, Alex. Gracias a todos besos los y a que nos todos los oyen. asistentes también. Gracias Gracias. a todos. Hasta luego. Adiós.